Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Que la paz del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre todos nosotros. ¿Alguien está asustado? Pues yo sí. Todos, la mayoría, por lo general, los que vienen y les corresponde pararse aquí para llevar el mensaje del Señor, decimos que nos da susto, pero yo diría que debemos pararnos aquí con temor y temblor, porque es la palabra del Señor que vamos a exponer. Pero lo que también estoy seguro, mis amados hermanos, es que el Señor es mi fuerza y que el Espíritu Santo me ayudará, me guiará, y hoy Dios nos hablará a todos. ¿A cuatro les va a hablar? A todos nos va a hablar. A mí ya me ha hablado y me sigue hablando. Hermanos, entonces, siendo cristianos, es decir, creyentes en Cristo, tenemos la fe, la convicción de llamarnos hijos de Dios y muy frecuentemente declararnos siervos del Señor. ¿En verdad somos siervos del Señor? Y si servimos, ¿qué tal lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? En esta mañana, ya rayando el mediodía, quiero compartirles acerca del servicio. Quiero que asumamos para este año 2018 el reto de servir a Dios según sus planes y no los nuestros. Por eso he titulado este mensaje, este corto mensaje, el servicio según el diseño de Dios, según los propósitos de Dios. Y para hacerlo, tenemos el primer punto, la primera pregunta: ¿qué debo hacer para servirle? ¿Qué debemos hacer para servirle? Mis amados hermanos, uno de los propósitos y objetivos que debemos trazarnos es que cada domingo nos llevemos a nuestras casas el boletín y volvamos a tener la lectura de los pasajes bíblicos. Y más que la lectura, volver a estudiar y hacer reflexión, a ver qué nos sigue hablando el Señor. Entonces, porque quiero hacer un poquito de que no vamos a leer de nuevo la palabra, sino la que ya hemos leído. Pero abramos las Sagradas Escrituras en el libro del profeta Isaías. Isaías es el libro de las buenas nuevas en el Antiguo Testamento, capítulo 6. Verso ya 6 del verso del 1 al 8. En forma, como tenemos de costumbre alternada, vamos a leer la palabra del Señor. Se acabó. Bendito el Señor, ten misericordia de mí. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado.
Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Que el Señor nos bendiga por su palabra. Cuando decimos heme aquí, es porque queremos servirle al Señor. Y cuando queremos servir al Señor, no es servirle como yo quiera. Debemos hacerlo de acuerdo a sus propósitos, a lo que Él desea que hagamos. Por eso, para poder servirle al Señor, debo asegurarme que veo al Señor. Isaías vio al Señor y lo vio sentado en el trono, vio su majestad, vio su grandeza. Isaías vio y se dio cuenta que toda la tierra estaba llena de su gloria. Los ángeles decían: santo, santo, santo. E Isaías en el verso 5 dice: ay de mí que soy muerto. Y yo pienso que no solamente dijo ay de mí, él gritó: ay de mí que me voy a morir, porque soy hombre inmundo de labios y habito en medio de gente de pueblo inmundo de labios, de pecadores. Hermanos, antes de este capítulo, en el capítulo 5, Isaías había proclamado, había dicho, había narrado 6 ayes acerca de los malvados. Y ahora estaba declarando su propio ay. Ay de mí que soy pecador. Pero a la vez él vio y él reconoció la presencia misma del Señor. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Vio la santidad y la majestad de Dios. Y cuando así lo hacemos, se hace evidente nuestra condición de pecado. Él dice: porque siendo inmundo de labios, y porque habito en medio de inmundos de labios, de un pueblo inmundo de labios, lo he visto. No puede ser. Para servir debo asegurarme que lo veo. Si lo veo, si tengo un verdadero encuentro con el Señor, mi estilo de vida, mi estilo de siervo del Señor debe cambiar. Debe ser en santidad, debe ser en pureza, en rectitud y en integridad. Porque si no lo veo, ¿cómo saber a quién le sirvo? Si no lo escucho, ¿cómo saber qué es lo que Él quiere que haga? Si no lo amo, oiga, y déjeme decirle lo que escuchamos ahora. Y si decimos que lo amamos, ¿cómo no servirle? ¿Cómo enamorarme, hermanos, si no lo veo, si no lo escucho? Cuando lo veo, reconozco mis flaquezas, mis debilidades, mi pecado, pero también debo tener la convicción, la certeza, la creencia, la fe de que Dios tiene la solución para ello. El ángel con unas tenazas tomó un carbón muy encendido y él dice: esto tocó tus labios, esto tocó tu boca, y es quitada de ti tu pecado, tu pena, tu pecado, tu falta, y limpio de toda maldad. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dios se encarga de la vileza nuestra. Por eso el siervo libre de culpa y limpio, porque acude al Señor, tiene como estilo de vida la santidad y la integridad, así como lo hicieron Esteban, José y Daniel, por solamente nombrar 3. Esteban, un hombre santo, vio abrirse los cielos y ver al Señor. José, un hombre también de mucha integridad y santidad, no sucumbió a la tentación de una mujer esbelta, hermosa, estuvo firme. Daniel no se dejó contagiar ni contaminar por lo que le ofrecía el rey de turno. El serafín tocó la boca de Isaías: tú no puedes servir a Dios y al pecado. Es imposible eso. Tenemos que vivir una vida santa,
Muchos pastores y muchos líderes han perdido la gracia de Dios. Y en la Biblia vemos también cómo perdieron Sansón, por nombrar uno. Han perdido la gracia de Dios, han manchado así el llamado, porque han caído en escándalos. Debemos vivir una vida santa. No se quiere decir que no pecamos. Claro que pecamos, pero eso sí, ahora el pecado no se debe enseñorear de nosotros. Todos los días nos organizamos, nos bañamos, nos ponemos titinos, nos echamos locioncitas si es que hay, nos presentamos muy bien. Eso físicamente. ¿Y qué tal espiritualmente? ¿Qué tal? Porque estamos perdiendo la oportunidad. Tenemos la palabra que Él dice, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto tocó tus labios, fue quitada tu culpa y limpio tu pecado. Debemos llevar una vida santa para que la gente no prefiera ver a los santos colgados y pedirle a los santos colgados, sino que puedan ver los santos que se mueven, que hablan, que sirven, y pedirle a ellos: por favor, colabórame, por favor, ayúdame. A ellos es que debemos acudir. Nos da temor decir que somos santos. Déjeme decirle que en el Nuevo Testamento hay 142 veces el término santos refiriéndose a nosotros, y solamente uno le voy a nombrar para quitar los otros por causa de tiempo. El Salmo 16 dice: el Señor para los íntegros y los santos que están en la tierra es mi complacencia. En la congregación de los santos se eleva alabanza al Señor. Si me aseguro que lo veo, podré oír su voz. Verso 8. Después de que Isaías lo ve, después de que es quitada su culpa, porque acude a Él, escucha la voz del Señor, la expectativa del Señor, lo que el Señor quiere, lo que Él le tiene preparado para que haga. Y dice el Señor: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Escuchamos la voz del Señor. Dios está pensando, Dios tiene una expectativa, Dios tiene un ministerio para ti, Dios tiene una misión para ti, una tarea para ti. ¿Quién irá por nosotros? En Jeremías 23:18 hay algo al respecto, porque dice: ¿quién estuvo en lo secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y oyó? ¿Cuánto estamos nosotros atentos al Señor, a verlo y a escucharlo? La gente nos pregunta: ¿y tú lo has visto? Muéstramelo. Pues Felipe le preguntó al Señor: Señor, muéstranos al Padre. Tú hablas del Padre, muéstranos. Y le dice el Señor, le responde con su característica de siempre de humildad. Le dice: Felipe, Pipe, tú como que no eres Pipe bueno, eres Pipe el malo. Tanto tiempo llevas conmigo, tanto tiempo vas caminando y no has visto al Padre. El que me haya visto ve al Padre. Y a nosotros, o para nosotros, está el preguntarnos: tanto tiempo dices ser cristiano y no has visto al Señor, no has escuchado al Señor. Tanto tiempo llegas de venir al templo y no escuchas la voz del Señor. Él se deja ver del que reconoce sus atributos y el que quiere servirle. El siervo de Dios necesita oír su voz para saber oír qué es lo que el Señor está diciendo. Hoy en día se escuchan muchas voces. Nuestra sociedad está saturada de medios de comunicación. Todo el mundo habla y exige su derecho a ser escuchado. Pero ¿quién está escuchando al Señor? Hay muchos cristianos, siervos de Dios, escuchando las voces de la confusión.
la voz del desconocimiento bíblico, la voz del consumismo, la voz de las falsas doctrinas y la voz de la falsa adoración. ¿Se acuerdan de ese precioso mensaje? Y no solo para la época de Navidad, sino que permanentemente vemos siervos del Señor, hijos del Señor, cristianos que andan en otras cosas y se dejan tentar, se dejan enredar por el mundo. ¿Está usted como cristiano, como hijo de Dios, como siervo, viendo y escuchando permanentemente al Señor? ¿O en qué te entretienes? ¿O en qué andas? ¿Acudes al Señor? ¿Lo buscas para hallarlo y para oír su voz? ¿Quién puede decir qué es lo que el Señor te ha dicho? ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo hoy a ti? ¿Qué es lo que me está diciendo a mí? ¿Qué es lo que me ha dicho en estos días y siempre? Pues déjenme decirle, mis amados hermanos, que yo me atrevo a decir que nos ha dicho que debemos ver a Dios todos los días, que debemos oír a Dios todos los días, que debemos tener un encuentro con Dios todos los días. No es solamente los domingos o los miércoles. Y qué bueno que vengamos los domingos y qué bueno que vengamos los miércoles para crecer, para edificarnos, pero no solamente esos 2 días o días especiales. Todos los días debemos ver a Dios, debemos oír a Dios, debemos de tener un encuentro con Dios. Así podremos asegurarnos que lo vemos, que lo escuchamos y con seguridad poder decir: heme aquí, envíame a mí. Si lo escucho, ¿cómo puedo saber si no lo escucho, cómo puedo saber qué me conviene? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Me es lícito ir a un lugar, pero quizá no me convenga. Me es lícito hacer un negocio cual o tal, pero tal vez no me convenga. Me es lícito hacer esto o aquello, pero quizá no me convenga. Debo escuchar la voz del Señor para que Él mismo me diga: no te conviene, haz esto o aquello. Tú no puedes oírlo si no tienes comunión con Él. Tú no puedes recibir el llamado sin oír su voz. Tú no puedes oír su voz si no lo quieres escuchar. ¿Cómo saber sus órdenes, sus demandas, sus instrucciones si no lo buscas? ¿No lo oyes o simplemente no quieres aceptar sus órdenes? Porque hay órdenes que a veces no nos agradan. Isaías responde al llamado: heme aquí, y lo hace por fe. Parece que no le gustó la tarea. ¿Y a quién le va a gustar la tareita? Versos 9. Sigan leyendo en casa. Cuando él le dice: heme aquí, envíame a mí, dice: ve y háblale a ese pueblo. Un pueblo duro, para que vean con sus ojos pero no entiendan, oigan con sus oídos pero no comprendan. Y Isaías le dice: ¿y hasta cuándo, Señor, le voy a hacer esa tarea como que no productiva? Hasta que no, cuando no haya malos, hasta cuando no haya maldad. Hasta eso tenemos que hacer la tarea. Moisés también le tocó una tarea y puso pretextos, una tarea también dura. Ve y habla al faraón para que deje salir a mi pueblo. ¿Y qué pasó con el faraón? Cada día se endurecía más su. ¿Qué tarea? Él puso pretextos. Abraham, con dolor y tristeza, también tenía una tarea de consagrar a su hijo al Señor en un altar, en sacrificio, a su unigénito, o a su único en ese momento, a pesar de la promesa de Dios de ser padre de multitudes, pero también obedeció. Déjenme decirles que eran 3 días de camino. Y yo me imagino que en esos 3 días de camino él iba muy triste, pero también él decía y le reprochaba al Señor, le recriminaba, le hacía reclamos: Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que me pidas esto? Pero obedeció. ¿Estás tú poniendo peros o pretextos al llamado,
a tu ministerio, al servicio, a tu tarea? ¿O aún ni siquiera lo has visto? ¿O aún no lo has escuchado? Déjeme decirle, mis amados hermanos, que a todos, desde el más pequeño hasta el más entrado en años, nos ha llamado para servirle. Y si tú tienes el llamado para servir porque Él te ha capacitado para la tarea, la pregunta sería, ¿cómo servirlo entonces? Porque no es servirlo a mi antojo, como yo quiera. No, señores, es de acuerdo al diseño del Señor. Por eso, segundo punto, ¿cómo servirle? ¿Cómo servirle? Y en la lectura que hicieron con el hermano director, en Génesis 18, no lo vamos a volver a leer, pero lo tienen en la casa, hermanos. Habla de la promesa del nacimiento de Isaac y dice la palabra, la pueden sí abrir y seguir ahí un poco, pero no pierdan a Isaías. Y dice la palabra que Abraham vio 3 varones. En otras versiones dice que Abraham vio al Señor. Y cuando lo vio, él corrió y se postró y le dijo: Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, quédate en mi casa. Yo quiero ayudarte, quiero que descanses. Y él le dijo, o ellos le dijeron: haz como tú lo quieres, como tú lo has dicho. A ver. Y entonces, ¿cómo sirvió Abraham? Abraham, versos 3 dice que te ruego. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Cómo le sirvió? Con humildad, porque ruego es humildad. El decir te ruego significa ser humilde ante el Señor. Debemos de ser humildes y decirle al Señor: yo quiero servirte, quiero hacer lo que tú tienes para hacer. No importa que estés joven, para los jóvenes eso no es impedimento. No importa que estés viejo, perdóneme la expresión, eso no es impedimento. No importa que no tengas dinero. A veces decimos: ay, no tengo ni un peso ni para el bus. Eso no es impedimento. Solo quiere el Señor un corazón con humildad y que le digamos: quiero servirte, quiero servirte. Y verso 6 dice la palabra que Abraham fue deprisa donde su amada esposa Sara y le dijo: hija, esposa mía, pronto haz 3 porciones de harina leudada, 20 kilos de harina, nada más, pero hazlo pronto. Y le entregó a su siervo el mejor cordero, el mejor ternero. Y este a su vez también corrió deprisa a prepararlo. En segundo lugar, hay que servir al Señor deprisa, pronto, que las cosas se hagan ya. No dejemos las cosas como la EPS, que al mes van a reclamar la medicina, ¿para qué? Ya se ha muerto. Debemos de tener el momento que estamos animados, no nos dejemos enfriar, porque entonces después se nos olvida, o después ya no le vemos la importancia, ya no le vemos la prioridad. Es rápido cuando se necesite servir, apoyar al hermano. Y versos 6 dice que además de lo que le dijo a Sara que preparara, él fue, tomó leche, mantequilla, huevo, yo no sé qué más, el mejor ternero, le sirvió con generosidad. Tremendo desayuno, tremendo calentado. Pero como dice la palabra, que al calor del día, entonces al mediodía, aunque a veces, hoy en día, algunos se levantan tardecito y el desayuno les sirve de almuerzo. Pero, bueno, si no, entonces almuerzo, tremenda bandeja paisa. Y si no le gusta la bandeja paisa, entonces tremendo plato de sancocho. ¿No le gusta el sancocho? Entonces tremenda bandeja de pescado. Rico, lo mejor. Abraham sirvió con humildad,
deprisa y con generosidad le brindó hospitalidad, brindó lo mejor y lo acompañó. Estuvo ahí a ver qué necesitaban hasta que comieran todo. Así debemos servir al Señor, así debemos servir al hermano, a nuestro prójimo, porque cuando servimos al hermano significa servir al Señor. El hemia aquí de Isaías significa disposición total, entrega total, consagración total, compromiso total. Y esto no quiere decir que entonces es un tiempo total, tiempo completo, porque entonces estaría hablando de los pastores nomás y de los que ya estamos pensionados y que podemos dedicar un poquito más de tiempo. No, estamos hablando de todos, porque es una entrega, una disposición total en el tiempo que tú has dispuesto para el Señor, en la tarea, en el ministerio que Él te ha puesto. No es a medias tintas, no es un día así, no es otro día, no, es consagración. Muy fácilmente decimos que somos pueblo de Dios, que somos hijos de Dios, pero no decimos que somos siervos, porque esto implica compromiso. Y cuando no tenemos bien claro el heme aquí, envíame a mí de Isaías, aunque ahora lo cantamos, yo vi que todos cantábamos tan hermoso, cantar heme aquí, ese coro es muy hermoso. Pero cuando no tenemos claro, ¿saben qué? Al primer obstáculo, a la primera dificultad, a la primera rabieta, se declinará. Hay muchos que desertan del servicio porque al servir no ponen los ojos en Jesús. No ven a Jesús, no escuchan a Jesús, no siguen el modelo que es el Señor. Siervo totalmente. Se entusiasma pero no conocen al Señor, no lo ven ni lo escuchan. Permanentemente son personas que sirvieron al Señor un tiempo, pero luego se fueron, volvieron atrás. ¿Por qué vuelven atrás? ¿Por qué dejan el ministerio, el servicio? Me da tristeza eso. Me desgarra el alma el ver cómo se devuelven atrás. Si el Señor lo dio todo por ti y por mí, ¿por qué no darlo también lo mejor al maestro? Porque primero hay que verlo. Y esto implica intimidad con Dios. Esto implica tiempo con Dios. Esto implica deleite con Dios. Esto implica amar lo que ama el Señor. Y Él te ama a ti y Él me ama a mí. Después de conocerle, de verle y de oírle, viene el recibir el llamado. Ve y háblale a este pueblo. Ve allí. Recibimos el ministerio. Y así, de esa manera, sí tendremos un ministerio en el cual el Señor nos respalda y tendrá fruto. El apóstol Saulo era un hombre tremendo, bien preparado, de mucha autoridad, y hacía una tarea, llamémoslo que él decía, un ministerio tremendo. ¿Saben cuál era el ministerio? El trabajo, la tarea. Perseguir y matar cristianos, y que pensaba que lo estaba haciendo bien. Hechos capítulo 9, camino a Damasco, a ir a hacer su tarea, a perseguir cristianos y quizás a matarlo, como consintió con la muerte de Esteban. Se encontró con el Señor Jesús y lo vio de tal manera que quedó un tiempo de escaso de visión. Lo vio y lo escuchó. El Señor mismo le dice: Saulo, ¿qué te pasa conmigo? ¿Qué te traes? Y lo escuchó. Y él le dice: Señor, ¿qué es lo que quieres que te haga? Y él le dice al final, dice: la tarea es esta. Te voy a dar el ministerio a los gentiles, predicar la palabra, el evangelio, las buenas nuevas. Él lo escucha. Él lo ve, él lo escucha y le sirve, y es el llamado grande apóstol Pablo. Lo mismo sucedió con Moisés, con Gedeón, y el Señor lo respalda. Josué, el que le seguía, el que hizo la segunda Moisés, vio al ángel de Jehová. Es tan bueno uno apegarse ahí al que sabe, del que entiende, del que está ungido.
Josué vio al ángel de Jehová, y Josué, después de que tuvo con el pueblo al cual dirigía una plática, una charla, una conversación, pero muy en seria, le dijo: mire, ustedes se siguen con esas vainas, ustedes siguen con esa actitud, rebeldes y todavía idólatras. Ustedes verán qué van a hacer. Pero sí les voy a decir una cosita: yo y mi casa, eso le dijo el Señor, le dijo Josué al Señor. Y si usted no tiene familia, entonces dígale: yo solo, yo te serviré al Señor. Yo serviré al Señor si estás sola. Dile, porque Él quiere que tú le sirvas. ¿A quién servimos? ¿A quién sirves? Tercer punto. Primero, debo de verlo, debo escucharlo, debo estar atento a lo que. Y segundo, ¿cómo debo servirle? Con humildad, pronto y con generosidad, dándolo todo, con pasión. ¿A quién servir? Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. ¿A quién le respondió Isaías? ¿A quién le respondió? Al Señor, porque él vio al Señor ahí en el trono. Él vio al Rey, a Jehová de los ejércitos. Él respondió a Dios. Y nosotros podemos decirle: bueno, ¿y a quién le respondemos? ¿A quién le servimos? El Señor Jesús en la palabra dice por allí en Mateo 25, dice, hablando a las ovejitas y a los corderos, dice a las ovejitas: vengan y háganse a esta a la derecha, los corderos se hacen a la izquierda. Venid, ¿cómo dice? Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para ustedes, para mis benditos, para los servidores, porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando fui forastero me acogiste, cuando estuve enfermo y en la cárcel me visitaste. Y ellos dijeron: ¿y a qué hora, Señor, te vimos en esa condición? ¿Cuándo? Y Él le responde, y Él nos dice: cada vez que lo hacéis con mis hermanos menores, lo hacéis para conmigo. Ahí es que sabemos a quién servir. Es a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Isaías recibe una tarea y el Señor le dice: háblales, e invita para que hable. Isaías, aunque no entendió mucho, o de pronto no le gustó mucho la tarea, de todas maneras se consagró a su servicio y a su tarea hasta que el Señor cumplió todo. A veces el Señor nos envía una tarea y lo primero que Él nos dice: háblale a tu familia, háblale a los tuyos, háblale a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, háblale a aquel, háblale al enemigo. Y nosotros decimos: ay, no, pero es que ya estoy hasta aquí de hablarles, ya estoy aquí hasta de hacer cosas por ellos, y nada, no importa, hasta que se acabe su rebeldía, hasta que se acabe su maldad. Y tú y yo tenemos una tarea, un servicio que cumplir. La gran comisión y el gran mandamiento. La gran comisión y el gran mandamiento. Hermanos, estamos tan acostumbrados a hacer las cosas así, sin que las sintamos, sin que nos duela, yo no sé. Y entramos al templo, y cuántas veces debía ser cada que vengamos al templo, que el Señor nos está hablando a través de un mural. Tenemos una gran comisión y un gran mandamiento. No olvides que Dios pide que manifestemos nuestro amor por las almas, por los necesitados. Quiere que les hablemos de su amor. Él pide que nos interesemos por los demás, por los perdidos, por los que están solos, que cuidemos de nuestro hermano.
El Señor en alguna oportunidad dijo: en los negocios de mi Padre debo estar. ¿Y tú en qué negocio estás? ¿Tú estás en un negocio que perdura para la eternidad o solamente estás en lo tuyo? Él nos dijo y nos dice: vayan y hagan discípulos. Y sigue diciendo que debemos de hacer. Y me llama la atención cuando dice: enseñándoles a que obedezcan todo lo que os he mandado. El que enseña es porque ya estuvo preparado, ya fue discípulo, ya la tiene clara. Por eso se tiene en la iglesia, gracias al Señor, se tiene en la iglesia los niveles de discipulado, se tienen las escuelas o clases dominicales, se tienen las capacitaciones para que así conozcamos nuestros llamados, nuestros dones, nuestros talentos y poder así ser enviados. Es necesario pedirle al Señor que avive en nosotros los dones y pedirles otros. El Señor en alguna oportunidad les dijo a los apóstoles y nos dice: oiga, ustedes me dicen Señor y Maestro, y lo hacen bien porque lo soy, con autoridad. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y entonces, qué tarea tan fácil, vamos a lavarnos los pies, hermanitos. No, hoy en día no se tiene la cultura de lavarle el siervo, lavar los pies a los invitados. Cada uno se organiza, se viste bien, se presenta bien. Lo que ahorita se necesita es que nos sirvamos los unos a los otros, que nos apoyemos los unos a los otros, que nos consolemos los unos a los otros, que nos animemos los unos a los otros. Ministerios grandes, pero también ministerios pequeños. ¿Se acuerdan del reciente mensaje? Y hay muchos ministerios, hay tareas, servicio. Y por como que quede allí en su mente y en su corazón, de pronto a veces dice: pero ¿yo qué hago? Mire, ¿qué me dicen del ministerio poderoso de la oración? De orar por las necesidades, de orar por mi hermano, de orar por los proyectos de la iglesia, de orar por los proyectos de nuestros hermanos y familias y demás. Piensa, hermano, que todo lo que el Señor hizo y a quién y cuánto le costó. Yo pienso que lo hizo por ti, que lo hizo por mí, para que con todo el corazón le respondamos con un heme aquí, envíame a mí. El Señor dice en su palabra: siendo Cristo, Dios, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en esta condición se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte en cruz. Excelente siervo, servidor tuyo y mío. Como me gusta el fútbol, no puedo pasar de decir: oiga, un equipo tiene varios jugadores, pero en el momento de jugar hay 11 llamados titulares y hay otros en la banca. ¿Y qué dicen los de la banca? ¿Qué quieren los de la banca? ¿Qué desean los de la banca? Profe, póngame a jugar. Profe, envíame a mí, yo le hago yo le hago. Pues hermanos, deseemos estar en la titular. Yo quiero estar en la titular. ¿Qué es lo que el Señor quiere en verdad? Pues hermanos, mire lo que el Señor quiere. Póngase de pie, léale al hermano el versículo de reflexión de esta mañana. Muy bien, ya se lo leyó. Para que andéis. Muy bien, amén. Siéntense, hermanos. Algunos estaban cansaditos. ¿Qué quiere el Señor? Que andéis como es digno del Señor. Y nosotros nos llamamos y somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído, porque dice: mas los que creyeron y le recibieron,
Al Señor Jesús se le ha dado la potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y debemos comportarnos como hijos de Dios, dignos del Señor, que le agrademos en todo y todos los días. Que tengamos como la respuesta como del Señor cuando le dice el Padre al Señor Jesús saliendo del bautismo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y por allá también en la transfiguración lo hace. Qué bueno, como hemos aprendido aquí por boca de nuestro pastor, que se diga: qué bueno sacarle una sonrisa al Señor porque le está sirviendo bien. Que le agrademos en todo, que llevemos fruto en toda buena obra. Fruto bueno, agradable, apetecible, y que crezcamos en su conocimiento. Es una tarea ardua, claro que sí, pero gratificante. ¿Usted quién es entonces? Soy un hijo de Dios. Y eso es dignidad. Tú eres un hijo de Dios, eso es dignidad. ¿Quién eres? Eres un siervo de Dios y eso es cobertura de Dios. Porque cuando tú te encargas de las cosas de Dios, del reino de Dios, Él se encarga de las tuyas. Fuiste creado y llamado para servir, para mejorar vidas, porque cada vez que tú vas y le llevas una bendición, cuando tú vas y le haces acompañamiento, una visita a alguien, a una familia, a un hermano, le estás ayudando, motivando y le estás tratando de mejorar la calidad de vida para mejorar vida. Pero a veces ponemos muchos peros, muchos obstáculos para desempeñar un oficio y un servicio. No nos podemos imaginar lo que nos perdemos cuando no servimos. Si sirvo, puedo esperar algo importante. Y entonces diría el cuarto y último punto. Aquí me demoro más. Si le sirvo al Señor conforme a su diseño, a su propósito, a su voluntad, que debo de escucharlo, que debo verlo, que debo estar atento a su mandato, que debo hacerlo deprisa, que debo hacerlo con humildad, con lo mejor, con generosidad, y saber a quién, tenerla clara, a quién le voy a servir, porque no hay pérdida cuando la tengo clara. Entonces algo importante puedo esperar. Y algunos dicen: pues yo espero casa, carro y beca. Y otros más osados dicen: casa, carro y beca y yate. Ya te digo qué más. A Abraham, por ese servicio, el cual leímos en Génesis 18, por esa forma, por esa prontitud, por esa generosidad, por esa humildad, el Señor le prometió un hijo. Sigan leyendo la palabra. Le prometió un hijo a Isaac. Se lo dio a pesar de las circunstancias. A David, el gran siervo de Dios, el siervo conforme al corazón de Dios, le prometió un reino sempiterno y se lo dio. A Isaías le dio un legado profético incalculable. Ningún otro recibió la revelación del Mesías prometido como lo hace en el capítulo 53. Como vemos ahí narrar, declarar la obra redentora de Cristo Jesús a nuestro favor. Isaías es el evangelista del Antiguo Testamento. Y cuando nosotros entonces vemos que el Señor nos ha prometido estar con nosotros, que nos da lo mejor, tenemos que ir por ello. Aunque muchas veces se pueden presentar obstáculos, dificultades, y claro que se va a hacer, se van a presentar, y yo lo llamo enfrentarnos a contradictores, enemigos del servicio, del ministerio. No la va a tomar como tan fácil, claro que no, porque es servirle al Señor, y cuando le servimos al Señor el enemigo no le gusta. Y voy a tomar entonces representación al siervo David y enumerar algunos enemigos de su ministerio, de su servicio. Goliat. Goliat representa amenazas, insultos, agresiones, el deseo de... Y David lo enfrentó
lo enfrentó con 5 piedrecitas, pero solamente le bastó una. ¿Y sabe por qué? Lo enfrentó y solamente con una, porque iba en el nombre del Señor. ¿En qué nombre sirves tú? Simeí, otro enemigo del siervo David, del rey David, iba detrás de él lanzando burlas, escarnios, maldiciones y además de eso tirándole piedras. Pero David no le puso cuidado, no se inmutó mucho y dijo: déjenlo, si me maldice, si está lanzando maldiciones, porque quizá Dios lo está mandando a que me maldiga. Déjelo. Mical, su esposa amada, lo despreció, lo rechazó, se burló de él porque él estaba danzando al Señor. Y le dijo: pues si me ves muy vil, si me ves así, me desprecias, pues me va a hacer más vil. Pero yo a mi Señor le sigo alabando, le sigo sirviendo con alabanza. Saúl, no nos ha pasado y no nos pasa muy frecuentemente. Saúl, el mejor amigo de David, rey Saúl, por envidia a su ministerio, se volvió el peor de los enemigos. Persecución, asedio, acoso. Y David tuvo el momentico, tuvo la oportunidad de quitarle la vida y dijo: no lo hago, no toco al ungido, no toco al enemigo, porque es que por el enemigo antes hay que luchar, hay que orar. Y otro fuera de los opositores de David, otro opositor de nuestro servicio sería el llamado Judas. Hay tantos Judas por ahí. La traición, el beso traicionero, falsedades, la hipocresía. Pero hay que seguir adelante. Todo esto se nos puede presentar, pero ¿qué hacer entonces? Antes de servirle, asegúrate que lo ves. Antes de servirle, asegúrate que lo oyes. Asegúrate de saber a quién servir y asegúrate de obedecerle. ¿En algún momento quieres buenas recompensas o necesitas buenas recompensas? Como un buen maestro y buen matemático que fui, siempre decía: a una mala pregunta, una mala respuesta. Hay que formular bien las preguntas. Entonces, no es que tú necesites o no es que tú estés esperando, pero la pregunta es, en verdad, porque Él nos dice: el trabajo para mí no es en vano. La pregunta es: ¿tú quieres ser bendecido? Levante la mano los que quieren ser bendecidos. Yo quiero ser bendecido, pero debo servirle al Señor. Y para eso no olvides que fuiste llamado para un ministerio, fuiste creado para una misión. Hermanos amados, tu ministerio es tu servicio a los creyentes y tu misión es el servicio a los no creyentes. Ese es el gran mandamiento, esa es la gran comisión. El cumplimiento de ello es uno de los propósitos de Dios para nosotros, y esa es la tarea. Y la tarea es decir: heme aquí, Señor, yo quiero ir, yo quiero servirte. Y el servicio no es una opción, es que el Señor te ha llamado para que le adores, para que le sirvas. El servicio no es si quiero, no es si puedo, si me queda tiempo, si me queda dinero. El servicio es un mandamiento del Señor. Hermanos, que este 2018 en verdad nos sintamos que hacemos parte de una visión y de un gran lema: cuidando a mi hermano. Que muchos nos unamos a esta noble tarea, a la tarea que el Señor tiene para nosotros, para todos. Hagámoslo considerándonos pequeños y cada día más humildes. No nos consideremos Goliat grandes, llenos de vanidad y de orgullo. Les invito para que busquen al Señor, para que busquemos al Señor y que la comunión con Él sea permanente y podamos escuchar su voz y sepamos qué nos recomienda para que hagamos. Que en el 2018, hermano, levántate, hermana, levántate a servir dentro de la iglesia y fuera de la iglesia.
Sirve por amor a Dios, porque Él te amó primero. Hazlo de buena voluntad, hazlo con entrega, hazlo con pasión, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y de seguro que en ese momento que Dios lo determine, cuando tú lo hagas, Él tendrá una recompensa hermosa y te dirá y me dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué maravillosa paga, qué maravillosa recompensa. ¿Qué más puedo pedirle al Señor? Bendecido para bendecir. Y si quiere más, no es que le piquen caña, hermano. Si quieres más, escucha lo que el Señor te dice, escucha lo que el Señor nos dice en Éxodo 23:25. Mas a Jehová, vuestro Dios, serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo, dice el Señor, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. Amén. Que ese sea el reto para este 2018, comprometernos en un ministerio, escuchar la voz del Señor y decirle: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Cuántos quieren renovar su compromiso con el Señor y decirle una vez más: heme aquí? Levante la mano. Aquí estoy, dígale: aquí estoy, no quiero quedarme sin hacer nada. Así la tarea no la entienda, así no me agrade. Sé que tú me guiarás y me ayudarás. Quiero verte, quiero escucharte, quiero saber qué es lo que tú me mandas a hacer, qué es lo que tú me pones a hacer. Hermano, hermana, ponte a hacer la tarea. Cumple con tu ministerio, cumple con el servicio, con tu llamado, porque el trabajo, el servicio en el Señor no es en vano y vendrá la recompensa. Gloria a Dios, aleluya, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados.